Mi nombre es Juan José Fajardo, santaneco de corazón, nacido allá por 1962 en el Barrio Nuevo o San Sebastián. Producto de esas andanzas de la vida, he logrado estudiar como docente. He tenido una trayectoria dentro de las escuelas, trabajando varios años en el Centro Escolar INSA, y del año 2000 hasta actualmente soy técnico de la Educación Departamental de Educación. Dentro de algunas labores, pues he sido bendecido con la especialidad de estudios sociales, pero también soy reconocido por mi trayectoria cultural. Actualmente el programa de educación artística para primero, segundo, tercer grado, soy uno de los autores del programa nacional para el Ministerio de Educación. Soy, aparte de escritor, historiador, también soy pintor, parte de las artes plásticas del país. Un ejemplo de hablar de Santa Ana es recordar inmediatamente la monumental catedral, que en un inicio surge allá por el siglo XV, surge como una ramada y una ermita provisional, lo que dio paso a una ermita más formal, orientada siempre de oriente a poniente, y que a finales del siglo XIX sufre un incendio y nos quedamos sin iglesia, sin ermita, lo que dio inicio a que el siglo XX hubiera un milagro donde convergen muchas cosas. Primero, el terreno; dos, la voluntad de la comunidad; el auge del café y la idea de sentirnos que Santa Ana merecía algo más especial que una ermita, como eran las dimensiones anteriores. Y se hace un diseño atrevido para la época. Rompiendo el diseño español, nos metemos al neoclásico, y entre ellos el estilo neobarroco, y surge catedral en el siglo XX. ¿Qué es lo interesante de catedral? Aparte de su estructura como cruz latina, tiene un conjunto de atractivos. Uno de ellos es la cripta, donde hay varios religiosos y personajes interesantes que están sepultados en lo que llamaríamos tierra consagrada. La otra es las imágenes religiosas como tal. La mayoría datan de la época de la colonia y tienen, además de nuestras oraciones, de la parafernalia que significa cómo rezar, apreciarlas, también tienen su historia local, pero también tienen el valor estético, que son obras preciosas traídas de España, de Nueva España. Hay datos curiosos, como por ejemplo las campanas electrónicas que tenemos en el campanario norte, fueron traídas de Países Bajos, antiguamente conocida como Holanda, allá por el 1944 a 1949, y que fue toda una odisea levantarlas en peso con las grúas de aquel entonces y llevarlas hasta el campanario, y después hacer todo el sistema electrónico. La famosa construcción de cruz latina. Y no podemos dejar pasar catedral sin hablar de la majestuosidad, lo imponente de las imágenes patronales, en este caso Santa Ana, que tiene su advocación nacida entre el misterio y el milagro. Es así como dicen que la imagen llega y va en tránsito de Nueva España hacia un lugar no definido ni conocido, y que los cargadores que llevaban el bulto deciden descansar en el siglo XV entre las dos provincias, el pueblo de Indias, que es conocido como Santa Bárbara, y Santa Lucía Tacuzcalcingo, que es el pueblo de asentamiento de españoles. En medio de esas tierras pasan la noche, toman alimento, y al querer en la mañana continuar su camino, el bulto no podía levantarse. Llaman a otras personas y aún con más personas no podía levantarse. Y eso llamó la atención de muchas personas, llaman a las autoridades y ven que en esto hay una situación. En la anécdota que se traslada, que era una manifestación de milagro, al punto que se decide abrir el paquete y ahí viene nuestra imagen de Señora Santa Ana y la Virgen María. Y casualmente, cuando las autoridades deciden que ya no se va a ir de aquí, solo entre dos personas las mueven y las colocan en otro lugar. Deciden hacer una ramada y unos metros adicionales fue construida la ermita. Posteriormente es donde está el asentamiento de la actual catedral. Lo interesante es que ha preservado su patrimonio y después de 100 años todavía contamos con una imagen, con una visión. No puede quitarse Santa Ana sin pensar en catedral.
Hablar de las manifestaciones religiosas y cómo la gente lo apropia es interesante y a la vez curioso, como por ejemplo llama la atención el trazo de cruces que está en el centro histórico. Catedral es la cabecera, el pie de la cruz estaría formado por el Calvario y San Lorenzo con el Carmen forman los brazos de esa cruz. Y lo interesante es que cuando son las 12 del mediodía del día 1, ninguno de los sacerdotes se da la espalda, todos se están viendo entre ellos. Y eso hace de la arquitectura en la nomenclatura de las calles una de las cruces más grandes. Bueno, este es interesante porque no es solo la parte física lo que está ahí, es cómo llegó ahí y de dónde viene su autenticidad. Primero debemos de decir que hemos tenido en el siglo XIX, tuvimos una inestabilidad de presidentes en el ejercicio del poder. Y uno de ellos es Francisco Dueñas. Francisco Dueñas, allá por 1894, dos hermanos militares, apoyados por otra comunidad militar, deciden darle golpe de Estado. Y estamos hablando de los hermanos Ezeta. Cuando los hermanos Ezeta dan el golpe de Estado, ellos se instalan en el poder y Antonio, uno de los hermanos que es considerado el vicepresidente en funciones, se instala en lo que ahora actualmente conocemos como la alcaldía de Santa Ana. Y ellos empiezan a hacer todo un proceso de transformación social que en un primer momento atrajo la intención de buena manera de la población y de la comunidad. Pero cada obra necesita un financiamiento y el financiamiento había que sacarlo de algún lugar. Y ellos le cargaron un poquito más de los impuestos a la comunidad que producía el café y que estaba en Occidente. Y esto trajo cierto descontento. Y es así como surge la idea de hacer una revolución que quitara, a través de un golpe de Estado, a los hermanos Ezeta. Allá por 1893 ya empiezan a haber una manifestación de resistencia militar. Y esto significó que hubiera una oposición y crítica especialmente hacia Antonio. Y el 29 de abril pasa un suceso que marca la historia nacional. Doroteo, una persona que venía en plena madrugada, lanza un cohete de varas. ¿A dónde? Frente a lo que actualmente conocemos como la Escuela Napoleón Ríos, la Escuela Parvularia Federico Vídeo, que ese edificio es donde estaba asentado el cuartel de Santa Ana, donde estaba el ejército que apoyaba a los hermanos Ezeta. Cuando revientan la vara, los vigías pensaron que era un disparo, y con poca resistencia, entre las 7 y las 8 de la mañana, el cuartel es tomado por 44 personas que dirigían la revuelta. Por eso es que de ahí Santa Ana toma el nombre de los 44. A partir entonces del 29 de abril de 1894, se empiezan a dar unas guerras sucesivas que involucran a Santa Ana y a la zona de Occidente, especialmente la resistencia de los cafetaleros. Antonio, al saber que habían tomado el cuartel, huye hacia Coatepeque, le avisa al hermano a través del telégrafo y empiezan entonces a darse el encuentro entre los ejércitos reales a los hermanos Ezeta y el ejército revolucionario que estaba liderado por varios de los cafeticultores. Entre ellos hay nombres interesantes, como por ejemplo Tomás Regalado, que era un artillero y que era parte de los revolucionarios. Cuando se da esta escaramuza, podemos decir que un 3 de mayo se da la batalla de Coatepeque, donde las fuerzas reforzadas por Antonio Ezeta tratan de volver a retomar Santa Ana, que estaba bajo el mando o cuidado del ejército revolucionario de los 44. Y es así como en esa batalla de Coatepeque, el hermano del presidente Ezeta, Antonio, es herido y toma unos días de recuperación. En este momento el ejército queda sin un mando definido y le permite al ejército revolucionario reacomodarse. Y es así como el 24 de mayo se da una batalla cruenta, pero que es decisiva. Y se da especialmente entre Coatepeque y Santa Ana. Y entre ellos la famosa batalla del Cerro Malakoff. Malakoff
significa que es parte actualmente de Coatepeque, gana el ejército revolucionario. Esa batalla fue casi de aproximadamente 12 horas de encuentro, y donde la fusilería actúa como algo interesante, pero la pequeña artillería. ¿Cuál es la pequeña artillería? Los pequeños cañones que no podían ser transportados por carretas, sino que cargados y empujados por 3 o 4 de los artilleros. Por eso es que al recordar la batalla de Malakoff, se recuerda a través de un monumento que ahora está representado en un cañón, que representa esa cruenta batalla, y eso marca el final de la dinastía de los hermanos de Zeta, de Antonio y de su hermano Basilio. Entonces el cañón que está en este momento recuerda que aún en contra de los pronósticos, aún contra el beneplácito del ejército en ese momento, que representaba al Estado, cuando hay unión entre toda la población con algunos líderes, puede cambiarse la historia. Y ejemplo es la batalla de Malakoff, donde la artillería, la fusilería, la sangre, el sudor y el esfuerzo permitió el triunfo de los 44 en contra de los hermanos Zeta. Y ese cañón ahora forma parte de nuestro patrimonio histórico. Quizás soy uno de los actores que escribió un poco la historia. Al revisar los monumentos que hay en todo el municipio de Santa Ana, y empezamos a ver de que no teníamos un monumento dedicado a un personaje nacido en Santa Ana. Y es así como en 1984, estando en el Consejo Municipal, hicimos ese ejercicio. Yo era el regidor encargado de la Comisión de Arte y Cultura, y empezamos a ver ese tema. ¿Y qué nos identifica como santanecos? Y empezamos a tratar de ver cómo tener identidad. Y cuando hicimos el examen no teníamos una estatua de un personaje santaneco que nos recordara nuestra identidad. Fue así como seleccionamos entre muchas personas a David Granadino. Y nos pareció interesante porque David Granadino nos dio distintas melodías que a través de piano y violín fueron inmortales y que todavía las podemos degustar, conservar, disfrutar, incluso hasta bailar, porque son tango, foltrox, minué y algunas que son como marchas deportivas. Pero quizás la más emblemática es Bajo el Almendro, que actualmente se convierte en la música que identifica a Santa Ana y que a partir de 1959 forma parte de los actos oficiales en el mes de septiembre, como el canto y canción dedicada a Santa Ana. La ubicación exacta se da cuando tenemos el Parque Libertad atrás de lo que es el kiosco. Hay un almendro donde él, cuando no se tenía la posibilidad de dar un concierto, bajo esa sombra empezó a componer un vals que se estrenó justamente ahí. Y por eso es que el monumento está ubicado en el Parque Libertad y tiene una curiosa descripción que no aparece en ningún libro de historia todavía. Y es que el monumento está viendo a su maestro, el maestro José Quese, y por eso es que está en ese lugar y está frente a su maestro, y detrás de él está su obra monumental que es Bajo el Almendro. La importancia es que las personas se interesen por nuestra historia local, por nuestros personajes, por nuestros edificios y por algunos hechos que pasaron en algunos lugares, como lo es el Parque Libertad, como lo es el Parque Anita Alvarado, como lo forman las obras de arte que están ensambladas en el cementerio Santa Isabel y los personajes que ahí descansan. Y de ellos podemos aprender muchas lecciones de vida, de heroísmo, de sacrificio y también de voluntad. Tenemos algunas historias de personajes tan anónimos o tan pequeños, sin embargo están hechas con amor, con entrega. Tenemos de personajes importantes como los expresidentes que con su voluntad transformaron la historia nacional. Entonces, si sumamos todos esos pequeños aportes, algunos locales, algunos artísticos, otros religiosos, otros políticos, incluso de pequeñas invenciones, de pequeños esfuerzos que convirtieron un lugar que era, digamos, rústico y lo convirtieron en un lugar tan especial, todo eso se suma para saber de dónde venimos, quiénes somos y enaltecer. Con esas historias mezcladas entre la verdad y el mito, podemos enaltecer y cautivar a nuestros visitantes. Se haga de Santa Ana un lugar que aparece en el mapa, pero a usted le queda una misión. Número 1,
acercarse a los lugares que tienen esa tradición y a conocer nuestra historia. Y este spot, esta grabación, compártala con sus amigos, vecinos, para que se sientan orgullosos de quién es Santa Ana. Esa es la misión suya, sentirse orgulloso de ser santaneco, de corazón. Ser ciudadano de Santa Ana nos marca de por vida, y ese orgullo trasladémoslo de una manera positiva a los demás.